Hola, ¿qué tal chicos? Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Vamos a comenzar con una nueva clase y para eso me voy a ir a mi botón inicio y voy a buscar un programa que he instalado recientemente que se llama JClick. JClick es un programa de interfaz interactiva con el usuario, lógicamente, ¿verdad? Para llevar el aprendizaje a otro nivel, por decirlo así. Esto quiere decir que entre nosotros, mediante la interacción, nosotros aprendemos más, ¿verdad? Que aprender solo leyendo o con un contenido o escribiendo un contenido. Entonces, esta es nuestra interfaz. Este programa lo podemos utilizar en cualquier área, en español, matemática, en cualquier área, ¿verdad? De todos los conocimientos de aprendizaje básico. Y para eso yo descargué un trabajo, descargué varios realmente, ¿verdad? Pero tengo planeado enseñarles el 5. Como este contenido ya lo hemos visto en muchas ocasiones, trato de ser un poquito rápido, que sería el ordenador y sus componentes. Es algo que nosotros ya lo hemos hablado en el primer parcial, de repente ya lo vimos, sabemos de lo que se va a tratar, entonces voy a tratar de enfocarme en el contenido que yo quiera, crea que necesitamos reforzar, ¿verdad? Entonces vamos a darle al siguiente y como les comentaba es un programa bastante interactivo, nos aparece eh, este es como un rompecabezas para que nosotros lo armemos, ¿verdad? Moviendo las fichas, las imágenes para encontrar la imagen y comenzamos con lo que sería el contenido informativo, ¿verdad? La información que se nos da y que la informática se define como el conjunto de conocimientos y técnicas necesarias para el tratamiento automatizado de la información mediante el empleo de un sistema informático. Esto quiere decir que la informática se requiere todo un sistema para llevar al conjunto, ¿verdad? ¿Y cuál es el sistema? Ya sean los medios físicos como la computadora, el usuario y los componentes, ¿verdad? Electrónicos que puedan necesitar. Y tenemos también los componentes que no son físicos, como sería la señal, el internet, que recuerden que ahora todos esos componentes no son físicos, pero son necesarios para el uso de la tecnología. Luego de que definimos qué es la informática, para los que están trabajando en el cuaderno, esto nos va a servir como una retroalimentación. Entonces les voy a pedir que pausen el video y que vayan copiando este contenido, ¿verdad? Lo que yo les vaya diciendo. Entonces, y el que está trabajando en la computadora va a ser igual lo mismo, copiar el contenido en una hoja de Word y me lo voy a enviar normal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al trabajar en una computadora lo vamos a hacer mucho más rápido y al trabajar con el cuaderno nos podemos tardar un poco más, ¿verdad? Luego de eso tenemos, ya aquí nos pide que llenemos esto, ¿verdad? Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas. Aquí sería la ofimática, ¿verdad? La informática se define como, este es un programa interactivo, les comenté, ¿verdad? Luego aquí le dan evaluación para ver qué tal, si le salió bien o mal. Y aquí necesario para el tratamiento del sistema de la información mediante del tratamiento automático de la información mediante el uso de un sistema informático. Entonces aquí nosotros le damos a evaluar y ahí nos va a dar el contenido. Si aquí nos apareció un sonido, escuchen, como barco, porque aquí todavía no está terminado. Aquí nos pide que escribamos el contenido, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Me hubiera encantado que ustedes hubieran podido tener este contenido en laboratorio, ¿verdad? Luego tenemos lo que es un sistema informático, que es el encargado de recoger datos, procesarlos y devolver información. Como el resultado son partes, recursos. Como resultado, sus partes son el recurso humano, lógicamente, ¿verdad? O lo que yo llamo los usuarios, el hardware, que sería la parte física, y el software, que serían todos los programas, como podemos ver aquí. Esto es lo que nosotros necesitábamos y es lo que yo les
hablaba anteriormente, para ejecutar el sistema informático. Necesitamos del recurso humano, del hardware y del software. Para que esto funcione tienen que cumplirse 3 procesos. La informática recoge la información, o sea que se acceden datos, esta los procesa y nosotros obtenemos información. Es como ir a nuestro buscador de Google. Nosotros en Google vamos y le damos al buscador, ¿verdad? Redundantemente hablando, y vamos a poner imágenes de computadoras, por ejemplo, y nosotros ingresamos la información que necesitamos. La computadora los procesa y obtenemos lo que sería la información, ¿verdad? ¿Cuál es la información? Son las imágenes. Entonces los datos que ingresamos es lo que nosotros necesitamos. La computadora los procesa y recibimos la información. Una vez explicado esto, paso aquí. Aquí ya nos piden que, como es una interfaz interactiva, ¿verdad? El recurso humano sería este. El software, como es fácil, lo voy a hacer. El software sería este. Miren, en la parte lógica del ordenador, no se puede tocar. Las personas que trabajan con el ordenador. Y el hardware sería la parte física del ordenador. Se puede tocar, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya tenemos un sonido diferente y nos dice muy bien. Vamos a seguir. Entonces, con esto es que quiero que avancemos. El hardware es la parte física o tangible del ordenador. Tangible es que se puede tocar, ¿verdad? Lo forman los siguientes elementos. O sea, dentro de los componentes del hardware tenemos lo que son la parte externa y la parte interna. Estos a los cuales nos vamos a referir este día es la parte interna. En la parte interna tenemos dispositivos para procesar la información, que serían los procesadores. Los procesadores serían como el cerebro de la computadora. Así como nuestro cuerpo tiene varias partes con las cuales funcionan, ¿verdad? Externas e internas. Y externas pueden ser nuestras extremidades y así, ¿verdad? Dedos, manos, antebrazo, el brazo, las piernas, los pies, las articulaciones, todas estas cuestiones. Igual la computadora, dentro de nuestro cuerpo interna ya sería nuestro corazón, pulmones, hígado y todo lo que sabemos ya que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la parte interna de la computadora. Entonces el procesador sería como el cerebro de la computadora. Luego aquí tenemos las memorias RAM, dispositivos para almacenar información. Estos dispositivos almacenan información, pero no por mucho tiempo. Cada día, una vez que apagamos la computadora, la información se borra y cuando la encendemos se vuelve a reiniciar, ¿verdad? En el caso de la memoria RAM, esto nosotros lo conocemos como dato caché, o puede ser que también almacenen el historial de búsqueda, y todo este tipo de cuestiones la podemos encontrar en estas memorias. Luego, estas memorias simbolizarían en nuestra computadora la rapidez de cómo funciona, ¿verdad? Tenemos el cerebro, la rapidez, y si necesitamos un ajuste, ahí lo voy a ir haciendo, voy avanzando. Y tenemos elementos auxiliares, perdón. Este es el case. El case es como el CPU, pero vacío, sin nada, ¿verdad? Sería como el cascarón, Sería como que tenemos el cuerpo nosotros, pero adentro del cuerpo de nosotros no tenemos ningún órgano, como que no tengamos corazón, no tengamos nada, solo sería como el caparazón, ¿verdad? Y luego tenemos periféricos de entrada y salida, aquí que serían varios dispositivos, ya los conocemos, voy avanzando. Y tenemos aquí el procesador, es un periférico de entrada y salida. Mire, aquí nos están especificando cuál es la función de ello. La función de este es procesar la información que nosotros ingresamos, ¿verdad? Depende del procesador que tengamos, va a ser la velocidad, más la memoria RAM también, ¿verdad? Más el disco duro. Y este contiene los elementos auxiliares. Este contiene lo que sería, todo va aquí adentro, ¿verdad? Todo va ajustado aquí adentro, y aquí están los diferentes dispositivos de entrada, como el mouse, como el teclado, como el mouse, como
Tenemos dispositivos que son de entrada y salida como la cámara, ¿verdad? Porque la cámara nosotros podemos tomar una fotografía y también la podemos ver. Entonces entramos información y sale información con la misma, ¿verdad? Luego tenemos lo que serían los dispositivos de la memoria RAM, que sería el manejo de información que se autoelimina cada día, ¿va? Entonces seguimos, que sería la rapidez simbolizándolo. Entonces aquí nos habla un poquito más de esto de hardware, porque se puede tocar, ya lo hemos hablado, y aquí ya nos están especificando un poquito más. Miren, este es un Intel Core i7, es de la quinta generación, porque los procesadores también van por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, hasta la novena generación yo creo que tenemos hasta el momento. Y voy a ir avanzando. El encargado de procesar la información ejecutada de programas y controlar el resto de los elementos del ordenador. Es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Es el que se encarga de procesarla. Un dato curioso de esto es que todos estos puntitos que tenemos aquí son puntitos de oro. Esto es puro oro, ¿ves? Porque el oro es un metal resistente que el metal más resistente ante las temperaturas más altas. Y como esto es una zona del cerebro, el cerebro nuestro trabaja con millones de circuitos, ¿verdad? Por eso cada puntito de esto maneja un circuito. Realmente quien diseñó esto es considerado un genio, ¿verdad? Porque es como diseñar un cerebro de forma física. Lógicamente que necesita de otras partes también para hacerlo muy funcional, ¿verdad? Pero esto es lo más parecido a un cerebro que tenemos actualmente, hablando de tecnología, lo que sería el procesador. Avanzo un poquito más. Las memorias, tenemos las memorias, ¿verdad? Aquí tenemos la memoria RAM, la memoria BIOS, que también es una memoria la memoria de arrancar la computadora, ¿verdad? Es necesaria para arrancar el computador. O sea que esto tiene una carga de electricidad. Cuando nosotros presionamos el botón de encender, esta activa una carga que se distribuye por todas las partes y es la que nos permite encender el computador. Luego tenemos el disco duro. Por eso es que hablamos el externo es que está cubierto. Aquí está cubierto, ¿ves? Así se ve un disco duro de una computadora de escritorio y laptop, así se ven también. Nada más que el tamaño es lo que cambia, ¿verdad? Y por dentro, así es un disco, como tener un CD. Lo único que es muy sensible, cuando nosotros veníamos una de estas lainitas de aquí, olvídense, ya no lo volvemos a recuperar. Luego de eso tenemos la memoria RAM, el disco duro y el BIOS. Aquí solo esta actividad que tenemos aquí era para que nosotros pudiéramos unir, ¿verdad? Sí, normal. Entonces, como es de interactivo, aquí tenemos, muy bien. Luego tenemos el disco duro. Luego tenemos la información que podemos añadir. Esto ya lo expliqué, voy avanzando un poquito porque sí me interesa hablarle un poco más. Esta es la placa base o motherboard en inglés, que es donde esta placa es donde se conectan todo, donde se puede conectar esto. Este es como nuestro dispositivo principal, ¿verdad? De aquí va conectado el cerebro, es como el conductor de todo nuestro sistema. Aquí se conectan las pantallas, el teclado, el monitor, los audios, la fuente de poder, todas las partes internas. Y esta es la carcasa o la parte donde que contiene todos los elementos internos del ordenador. Tenemos la fuente de alimentación. Para los que están trabajando en cuaderno, esta sería la siguiente actividad, copiar esto, ¿eh? Elementos auxiliares que no influyen en el proceso de datos, pero son partes necesarios. Esto sería, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con los datos, pero es necesario para que se pueda transmitir la información. Entonces van a copiar esto y van a poner todos estos 5 elementos que tenemos aquí. Me parece que hay más y ya les voy a ir diciendo si lo vamos a copiar o no.
Por eso es importante que escuchen los videos y vean qué es lo que van a hacer para que después no tengamos muchas dudas. Aquí tenemos la fuente de poder, que es la que suministra el voltaje de la energía por toda la computadora, y tenemos los buses de datos que se encargan de transportar la información de un lugar a otro a través de estos cables. Luego tenemos la ventiladora, que es la encargada de dispersar el calor generado por la computadora. Recordemos que cuando hablamos de elementos electrónicos que necesitan la energía, muchas partes calientan. Entonces siempre es importante tener buena la ventilación. Muchas veces las computadoras se nos pueden dañar por muchos factores. Nos deja de funcionar la ventiladora y se nos recalienta, o la carga o la fuente de poder se nos daña y distribuye mala energía, entre muchas otras cosas, ¿verdad? O se nos quema un circuito porque le cayó agua, se metió un queco, nos orinó aquí y ya hace un corto. O aquí el case es muy raro por el case, ¿verdad? Porque solo porque esté haciendo un corto en toda esta parte electrónica y interfiera con algo, no más. Luego tenemos aquí las partes que nosotros podemos ir uniendo. Avanzo. Y aquí nos da un poquito más de información. Esto, si en caso no lo lograron copiar allá, pausan el video y copian información de aquí, ¿verdad? Aquí es para que nosotros lo podamos unir. Aquí dice protege y contiene los elementos internos del computador. Es la carcasa. Entonces esto es, ya lo vimos. Voy a avanzar. Aquí tenemos los dispositivos de entrada y salida, la cámara, todo esto, el escáner, ¿verdad? El fax, todo esto, la impresora. Entonces, periféricos se clasifican en entrada, salida y periféricos de entrada y salida. Yo lo pongo como proceso. Entonces tenemos aquí, ya nos dicen cuáles son los periféricos, teclado, ratón. Esto lo vamos, esto hagamos este cuadrito, copiémoslo. Ya vamos copiando 3 cosas que le pedí, ¿verdad? Si alguno tiene alguna duda, solo tiene que retrasar el video. Ya van 3 cosas que le voy pidiendo que copiemos. Entonces sería esto. Vamos a ver. Y luego tenemos más información. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos aquí tenemos una sopa de letras para que nosotros vayamos buscando, pero por cuestión de tecla, ve, aquí dice teclado, lo leí inconscientemente, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Entonces ya encontré una, pero no voy a seguir, ¿verdad? Ok, vamos a ver, aquí tenemos el monitor. Tenemos más actividades. Voy a avanzar. Aquí, esto sí quiero detenerme aquí para explicar un poco. Tenemos lo que es el router, la memoria USB, la tarjeta de sonido, el disco duro externo y la tarjeta de memoria. Aquí leí por el nombre. Este sería nuestro router. Este sería memoria, tarjeta de sonido. Este sería nuestro disco duro externo. Este sería nuestras tarjetas de memoria y esta sería nuestra memoria USB. Sigo. Aquí voy a avanzar un poco más. Esto ya son periféricos. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que sería el software. El software está compuesto de varias partes, ¿verdad? Los programas, un conjunto de instrucciones que se almacenan en un disco duro y el procesador que lee y ejecuta. Entonces, tenemos dentro de nuestro software también el software se divide se divide el software, ¿verdad? Como el software de programación, el software operativo y el software de aplicación. El software de aplicación son todos los programas que tenemos. El sistema operativo es el que arranca de por sí sin que nosotros, y es el que nosotros no tenemos acceso. Entonces, este es el sistema operativo. Nosotros oprimimos el botón de encender y él solo automáticamente realiza todos los procesos por los cuales ya está programado, ¿verdad? Y el lenguaje de programación, ese lo podemos encontrar en aplicaciones y en el mismo software de la computadora, ¿verdad? Es un conjunto de programas que utilizan los programadores para crear nuevos programas. Y aquí tenemos información. Este contenido también lo vamos a copiar porque es importante cómo se divide el software. El software se divide en lenguajes de programación, en sistemas operativos y en programas de aplicación. Entonces con esto serían 4 cosas que vamos a copiar
ya. Entonces, entre más hagamos, más valor tiene la actividad, ¿verdad? Por eso no se preocupen. Entonces, ya tenemos 4 cosas que tenemos que copiar con este contenido. Y voy a llegar hasta esta última. Aquí tenemos los diferentes sistemas operativos que podemos encontrar. No los recuerdo todos muy bien. Voy a intentar resolverlos, ¿verdad? Este es muy fácil porque aquí tenemos la misma imagen. Este es un sistema operativo de programación, el MS2, que fue de los primeros programas con los cuales se iniciaron las computadoras, o sea que son software muy viejos. Luego tenemos algo más actual que sería el Windows, ¿verdad? El Windows que es el que más o menos utilizamos. El sistema Android, que lo podemos encontrar en computadoras y lo podemos encontrar en teléfonos comúnmente. Tenemos el sistema Linux. El sistema Linux es el que se encarga del Apple. El Apple, muchas veces nosotros lo conocemos como Apple, pero es el sistema Linux. Bueno, aquí me equivoqué. Es bueno, como les recuerdo, estoy un poquito oxidado en esto. El iOS. El iOS, sí, yo creo que es este. El iOS, ¿verdad? Y el Linux, entonces sería el del pingüino. El Linux, que es un sistema muy similar, porque hay muchas copias, últimamente hay muchas copias que solo le cambian poquito. Y tenemos el Irex, que este sí es poco común encontrarlo aquí. Este sistema operativo normalmente es de otro país, lo utilizan más en otro país que en el de nosotros. Por ejemplo, en otros países, las mayores, ¿cómo puedo explicarles eso? Las mayores compañías que tenemos aquí, de las cuales se distribuyen, es por ejemplo, la de Claro y Tigo, digamos, va. Y Claro y Tigo tienen ciertos modelos de teléfonos, que es el Android y el iOS, que es el Apple, es ese tipo de sistema. Entonces, en otros países hay otro tipo de sistemas, le llaman con nombre diferente, y es uno de los que teníamos acá. Entonces, hasta aquí voy a llegar, prácticamente hasta aquí voy a llegar. Entonces voy a cerrar esto para que el video no se haga muy largo. Y son 4 cosas que tenemos que copiar aquí ya. Son 4 cosas, así que con eso termino, chicos, y tengan un buen día.